Y justamente pensando en todo esto que nos venía conversando Hugo, y sobre todo pensando en la idea de progreso, ¿verdad? Em, Acerca de aquello de lo que no se puede pensar la doctrina sin hacerla progresar, que me parece una idea muy valiosa. Bueno, yo quiero aportar de la crítica feminista y de algunas autoras, principalmente de Donna Haraway, otra también es Sandra Harding, que están en la misma línea, y ellas se ocuparon de desenmascarar lo que se conoce como doctrina de la objetividad. Y justamente es Haraway la que pone el acento, ella se fija en los relatos fixistas, que son relatos que han dejado de lado la subjetividad y los relatos corporizados. Entonces, ella se da cuenta que las visiones predominantes del sujeto racional consideran al sujeto separado de su contexto, separado de sus emociones, de sus pasiones, de las interferencias personales, de sus relaciones con otros y con el mundo. Entonces advierte que en el hecho de comprometerse con una verdad física, una verdad fija, fixista, ahistórica, una verdad inmutable que nunca cambia, finalmente corre el riesgo de invisibilizar la variabilidad que la realidad nos ofrece. Esto, por esta misma razón, estas autoras suponen superar la doctrina de la objetividad en clara resistencia a toda fijación. Y la idea es dejar lugar a una mirada más allá de un punto único. Y me parece que este es el punto en el que Hugo nos mueve a pensar en una doctrina capaz de progresar. Sí, a lo mejor esto estaba ligado al poder reinante. Claro, justamente. Este poder reinante de alguna manera se expresa en la apropiación de un conocimiento tradicional. La ciencia o cualquier otra institución que se apropia de un conocimiento determinado, finalmente funciona como garante de ese conocimiento y sobre todo le refuerza un poder que ya tiene. Entonces, la consecuencia es que ese poder niega la capacidad de agencia de los sujetos y entonces finalmente hace falta pasar de la objetividad como racionalidad ubicada hacia los saberes situados. Y la verdad que yo me animo a pensar que la sinodalidad da lugar a los saberes situados, y particularmente en temas éticos, porque allí entra en juego la realidad de cada sujeto concreto, realidades que para Haraway serían los puntos de vista de los subyugados. Justamente esos relatos son los que permiten transformar el mundo. Yo no sé si Francisco conoce a Haraway o en tal caso a Harding, pero de alguna manera se alinea con el pensamiento de estas teóricas. En realidad, Hugo, yendo un poco a las fuentes o a las causas de esta situación de las mujeres en la iglesia, ¿no? También a mí me parece oportuno revisar el imaginario que heredamos para pensar a la mujer o a las mujeres, ¿no? Y que es un tema pendiente en la iglesia. Y bueno, en esto indudablemente tiene que ver lo simbólico, porque los símbolos siempre presentan una lógica que impone consecuencias y de ese modo el mundo, la cultura, define su identidad, sus relaciones y sus deseos en el mundo social. Entonces, esto nos hace pensar que el paradigma intelectual y científico de Occidente, que todos hemos heredado, es androcéntrico. Entonces, este paradigma se perpetúa en el varón euroamericano como el ser humano paradigmático, eh, que justamente invisibiliza y silencia a las mujeres, a otras razas, a otras culturas, incluso a aquellos varones que no se ajustan al modelo del varón hegemónico.
Entonces, lo novedoso es que Francisco tiene clara conciencia del rol secundario que ejercemos las mujeres en la Iglesia, y él reconoce que es indispensable el aporte de las mujeres y considera también necesario ampliar los espacios para la participación incisiva en la Iglesia de las mujeres, ¿no? Él también declara legítimas las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, y esto, bueno, da lugar a preguntas que desafían a la Iglesia en el mundo de hoy. También reconoce que son numerosas las injusticias que provienen de esas visiones antropológicas reductivas respecto de las mujeres, entre ellas la falta de un claro reconocimiento de igual dignidad y derechos tanto para mujeres como para varones. Y también Francisco admite que la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales. Es interesante que Francisco acá emplea el término patriarcal, ¿no? Donde la mujer era considerada de segunda clase. Y también contrapone una iglesia temerosa y estructurada frente a una iglesia viva que puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Bueno, pero también tenemos alguna pequeña dificultad, que es la idea del genio femenino que Francisco retoma de Juan Pablo II, que viene de Mulieris Dignitatis, y este concepto Francisco lo emplea en varias ocasiones, y que tenemos que decir que este concepto es asociado a los rasgos conductuales que el sexismo atribuyó a las mujeres. Es decir, el hecho de las mujeres ser más dependientes, más solícitas, menos abstractas, convirtiéndolas en más compasivas, porque esa sería su dignidad, su hábito y su diferencia, ¿no? Y todos estos son elementos propios del discurso tradicional que subordina a las mujeres, es decir, del discurso patriarcal. Y esta es una dificultad que Francisco pareciera no percibirla aún, y esto hace que empalidezca un poquito su esfuerzo por la integración de las mujeres en la Iglesia.